Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Hernández Ladino y el día de hoy les voy a hablar sobre la administración de medicamentos. Para ello, antes debemos de saber qué es la administración de medicamentos. Bueno, pues la administración de medicamentos es la forma en que los fármacos se introducen en el organismo y sean administrados por diferentes vías, las cuales les voy a mostrar un poco más adelante. Bueno, pues para comenzar les voy a hablar sobre los principios científicos para la administración de medicamentos. Entre ellos tenemos los psicológicos, que se refieren a la actitud y percepción del enfermero o enfermera, en la cual influye en la aceptación o rechazo al fármaco o medicamento que vayamos a administrar a nuestro paciente. Los anatomofisiológicos son los procesos de absorción y eliminación, los cuales determinan el grado de acumulación de una sustancia o medicamento. También tenemos los microbiológicos, en los cuales interviene la humedad y la exposición prolongada al medio ambiente, los cuales pueden facilitar la contaminación. Y debemos saber que la esterilización y la desinfección previenen los procesos infecciosos en nuestro paciente. De igual manera tenemos los farmacológicos, en los cuales tenemos de que la rapidez de la absorción depende de la vía de administración y la elección de la vía de administración dependerá del efecto que se busca o la velocidad que queremos que cause en el organismo de nuestro paciente. Y finalmente tenemos los químicos, en los cuales la acción sistemática del medicamento depende de la composición de este. Recordemos que antes de administrar un medicamento debemos de saber los correctos o reglas de oro en la administración de medicamentos. El primero es el medicamento correcto, después la reconstitución y la dilución del medicamento, la indicación y dosis correcta, vía de administración correcta, hora de administración correcta, paciente correcto, se le debe de informar al paciente el procedimiento, la velocidad de administración correcta, se deberá de hacer el registro y por último debemos hacer el seguimiento. El primer paso antes de realizar cualquier procedimiento va a ser el lavado de manos, que les voy a mostrar a continuación. Primero vamos a mojar nuestras manos, colocamos jabón. Empezamos frotando nuestras palmas, frotamos la parte inferior de las palmas, luego pasamos nuestros puños, luego vamos a frotar otras manos. Uno de los primeros pasos que vamos a realizar en la administración de medicamentos es presentarnos con nuestro paciente y explicarle el procedimiento. Bueno, pues para comenzar les voy a hablar sobre la vía oral. La vía oral es un procedimiento en el cual se permite el paso de un medicamento a la circulación sistemática por medio de la vía natural o la vía oral. En la administración de fármacos por vía oral es la vía más conveniente y la menos costosa, por lo tanto también es la más utilizada. Solo en esta vía encontramos algunas complicaciones en las que el paciente tenga problemas de aspiración o alteraciones gastrointestinales. Dentro de los principios científicos de la vía oral encontramos los psicológicos, en los cuales la presentación y el olor son factores muy importantes que influyen en el individuo, porque puede ser en el caso de los niños que si es un sabor feo, pues es muy difícil que lo tomen. También encontramos los anatómicos, que es el proceso de absorción, que es una característica básica del tubo digestivo, y los farmacológicos, en el que la presentación puede ser en soluciones, suspensiones, tabletas, cápsulas o comprimidos. Las precauciones que debemos de tomar en cuenta antes de administrar en esta vía es de que esta vía no se debe de utilizar en pacientes inconscientes jamás. Debemos de asesorarse que si el fármaco se debe de administrar antes, después o junto con una de las comidas. Debemos de ofrecer agua para pasar el medicamento, que es muy importante. En caso de que nuestro paciente no pueda sostener el vaso, debemos usar un popote, o también si la sustancia es muy irritante o puede manchar los dientes. Debemos de evitar siempre la administración de medicamentos con leche, eso jamás. Algunos fármacos administrados por la vía oral pueden irritar el tracto gastrointestinal y pueden causar desarrollo de úlceras. También la absorción de ciertos fármacos en el tracto gastrointestinal pueden ser limitadas o irregulares.
Las otras vías se reservan generalmente para todos los casos en los que un individuo no puede ingerir nada por la vía oral o cuando un fármaco tiene que ser administrado con rapidez, y algunos fármacos deben de ingerirse en ayunas o otros deben de tomarse con alimentos y algunos están contraindicados para la vía oral. Los materiales que vamos a utilizar para esta vía va a ser un vaso con agua, un vaso para el medicamento y la ficha de nuestro medicamento. En todo caso se va a ocupar un popote. Una vez que realizamos el lavado de manos, nos presentamos con nuestro paciente, vamos a verificar los 5 correctos. Una vez que verificamos, vamos a colocar a nuestro paciente en posición de Fowler o sentado. En este caso, pues está en semi-Fowler. Bueno, le vamos a dar el medicamento al paciente. Y haremos los correspondientes registros en la hoja de enfermería. La siguiente vía de administración es la vía sublingual, en el cual es un procedimiento en el que se ejerce el efecto sistémico sobre los vasos sanguíneos que están en la superficie inferior de la lengua. Recordemos que la superficie inferior de la lengua es una zona altamente vascularizada, por lo cual la absorción de los fármacos es muchísimo más rápida a comparación de la vía oral. Algunas observaciones es de que este medicamento no se debe de administrar con líquidos y al tragarse el medicamento está completamente destruido. Los principios científicos de la vía sublingual serían los fisiológicos, en el cual el área sublingual de la mucosa oral es muy vascularizada, por lo cual facilita la absorción de algunos fármacos, como les mencioné anteriormente. En los farmacológicos se absorben sustancias que tienen un alto coeficiente de distribución, como son los lípidos, que son más solubles que en agua. Los materiales que vamos a utilizar en la vía sublingual van a ser nuestra tarjeta de medicamento, el medicamento y el vaso para el medicamento. En este caso no utilizamos agua ni popote. La administración de medicamentos en la vía sublingual es muy parecido al procedimiento a la vía oral. Una vez que ya realizamos el lavado de manos, nos presentamos con nuestro paciente y checamos los 5 correctos, vamos a colocar a nuestro paciente de igual manera en Fowler o semi-Fowler y la medicación se va a colocar debajo de la lengua y hay que esperar a que se disuelva totalmente y finalmente anotarlo en la hoja de registro de enfermería. Pues de la siguiente vía de las que les voy a hablar es la vía parenteral, el cual es un procedimiento por el cual se introduce un medicamento directamente en los tejidos y en las venas, por medio de una aguja hipodérmica. Los principios científicos de esta vía encontramos los psicológicos, entre ellos está el dolor, el cual provoca una sensación de temor e incomodidad en nuestros pacientes. Es por eso que muchos cuando ven una aguja o una jeringa corren, huyen. Los anatómicos encontramos que la fibra muscular se contrae y se relaja voluntariamente. La corriente sanguínea es una de las vías de difusión más rápidas que hay. Y en cuanto a los farmacológicos, la intensidad de absorción del medicamento administrado por vía subcutánea e intramuscular depende de la solubilidad de la preparación y del riesgo sanguíneo de la zona correspondiente. La siguiente vía que les voy a hablar es sobre, y esta va dentro de las vías enterales, es la vía intradérmica, en la cual es la administración del fármaco de la piel en la dermis con un ángulo menor de 15 grados. Las zonas en las que podemos aplicar este tipo de medicamentos es en el antebrazo, el hombro, el tórax posterior y el tórax anterior. Lo que vamos a utilizar en este caso serán guantes, nuestra ficha del medicamento, jeringa, una toronda alcoholada y el medicamento. Una vez que realizamos los primeros pasos, vamos a colocar a nuestro paciente en una posición cómoda, vamos a realizar la asepsia con la toronda alcoholada. Después vamos a proceder a inyectar. Debemos de tomar en cuenta de que el bisel deberá de estar hacia arriba y deberemos de introducirlo en un ángulo de 10 a 15 grados. Recuerden que en la vía intradérmica se debe de formar una pápula. Una vez que ya administramos el medicamento, sacamos y desechamos la jeringa. La siguiente vía a tratar es la vía subcutánea, en la cual es la introducción de una solución directamente en el tejido celular subcutáneo. En sus sitios de aplicación
son el abdomen, la parte externa de los brazos, muslo y glúteos. De igual manera, para esta vía vamos a ocupar jeringa, nuestra tarjeta de medicamento, toronda alcoholada, el medicamento y guantes. Vamos a posicionar a nuestro paciente en una posición cómoda. Luego vamos a proceder a hacer la asepsia. Una vez que hacemos la asepsia, vamos a introducir nuestra jeringa en un ángulo de 45 grados, pero vamos a dar un ligero pellizco. Una vez que introducimos, administramos, ponemos la toronda alcoholada, sacamos y desechamos nuestra jeringa. La siguiente vía a tratar es la vía intramuscular, en la cual es un procedimiento en el cual se introduce una sustancia inyectable en el tejido muscular. Algunas precauciones que debemos de tomar en cuenta es de tener en cuenta los 5 correctos. Hay que vigilar al paciente por cualquier reacción alérgica que pueda llegar a aparecer y debemos de hacer las anotaciones correspondientes en la hoja de enfermería sobre el medicamento administrado. Los materiales que vamos a ocupar son nuestra tarjeta de medicamento, una jeringa que en esta área ya puede ser a partir de 3 mililitros hasta 10, una toronda alcoholada, nuestro frasco o la ámpula de inyección y guantes. Para esta vía de administración vamos a colocar a nuestro paciente en una posición correcta. Vamos a realizar la asepsia en el lugar. En este caso podemos dividir al músculo de glúteo en 4 partes o en 4 cuadrantes. Vamos a tomar el segundo cuadrante de izquierda a derecha y tenemos que introducir la jeringa en un ángulo de 90 grados. Administramos el medicamento, retiramos suavemente, colocamos la toronda y desechamos la jeringa. La siguiente vía a tratar es la vía intravenosa. En esta, la introducción del medicamento es mediante una venopunción y va directamente al torrente sanguíneo. Los principios científicos de la vía intravenosa tenemos los psicológicos, que pueden existir estados graves de ansiedad, los anatómicos, que sería el aumento de la frecuencia cardíaca y presión sanguínea, y los farmacológicos, que ayudan a conservar el balance electrolítico y pueden ser muy ácidas, muy alcalinas, sales o muy pesados. Algunas precauciones que debemos de tomar en cuenta para esta vía es de que no podemos administrar sustancias oleosas, nunca. Debemos aplicar lentamente, debemos observar las reacciones del paciente, comprobar que la aguja esté dentro de la vena y también debemos de evitar daños, lesiones y molestias. Debemos de ser muy cuidadosos. Para la siguiente vía, los materiales que vamos a ocupar es un torniquete, una jeringa, nuestro frasco o ámpula con el medicamento, una toronda alcoholada, la tarjeta del medicamento y los guantes. Bueno, les voy a mostrar la técnica. Para ello coloqué una vena falsa por fuera. Pues primero vamos a identificar la vena, vamos a colocar después nuestro torniquete, apretamos, vamos a realizar la asepsia del lugar. Una vez que realizamos la asepsia del lugar, vamos a introducir la jeringa, administramos el medicamento, pero antes vamos a soltarla, administramos, colocamos nuestra toronda, sacamos lentamente y desechamos la aguja. La siguiente vía de las que les voy a hablar es la vía tópica, en la cual los principios científicos de la vía tópica es el conocimiento previo de la acción del medicamento y así como los medicamentos que se administran por esta vía no requieren ser absorbidos para obtener su acción. Las precauciones es de que debemos de verificar los 5 correctos, se debe de aplicar sobre zonas limpias y en caso de irritación se debe de anotar en la hoja de enfermería o comunicar al médico. Los materiales que vamos a ocupar en la vía tópica van a ser guantes, la tarjeta de identificación del medicamento, el medicamento, en este caso vamos a utilizar estos aplicadores, gasa y jabón, así como un apósito. Bueno, pues como primer paso vamos a evaluar el estado de la piel. Una vez que la evaluamos, vamos a proceder a limpiar la zona con el jabón y la gasa. Recordemos los principios de asepsia del centro a la periferia.
Una vez que limpiamos con el jabón, tomamos nuestro pocito y retiramos el exceso de jabón. Ahora bien, tomamos nuestro medicamento. Recordemos que antes de iniciar debemos de checar los 5 correctos. Tomamos un poco con el aplicador y colocamos en la zona, en forma circular. Les voy a explicar sobre la vía nasal. A través de esta, los medicamentos se pueden absorber desde la mucosa nasal hasta los alvéolos gracias al epitelio cilíndrico y a la gran superficie de absorción, así como a la alta vascularización que hay dentro de la nariz. Por aquí se administran los medicamentos en forma de gotas, nebulizaciones, aerosoles e inhaladores. Los principios científicos para esta vía es de que el olfato es un sentido estrechamente relacionado con el gusto, los receptores olfativos se adaptan rápidamente a los estímulos determinados, las secreciones nasales son una fuente de contaminación, ya sea directa o indirecta, y los medicamentos oleosos infieren con la motilidad ciliar, así como pueden producir hasta neumonía al ser aspirados. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Las precauciones que debemos de tomar al administrar medicamentos en esta vía es explicar el procedimiento a nuestro paciente, asegurar el principio de los 5 correctos, así como asegurar la permeabilidad de la vía, facilitando la absorción del fármaco. Hay que evitar tocar la mucosa con el cuentagotas. Y debemos de colocar al paciente en una posición correcta, así como el cuentagotas. Los materiales que vamos a ocupar en esta ocasión van a ser guantes, la tarjeta del fármaco, un poco de papel o un pañuelo y nuestro medicamento, o en dado caso un gotero. Como primer paso, vamos a pedir a nuestro paciente que se encuentre en una posición de Fowler. Vamos a pedir que incline un poco su cabeza. Vamos a examinar las fosas nasales. Una vez que examinamos y está todo en orden, vamos a proceder a tomar nuestro medicamento. Una vez que lo tomemos con el cuentagotas, lo vamos a tener en un ángulo de 180 grados y lo vamos a introducir solamente en la punta de la nariz. Una vez que administramos, le damos un poco de papel a nuestro paciente y le pedimos que se quede en esa posición durante 10 minutos. Muy importante, nuestro paciente deberá estar respirando por la boca. Bueno, pues otra de las administraciones puede ser con aerosoles nasales. Para ello los pasos son casi los mismos, nada más que debemos introducir el dispensador a unos centímetros de los orificios nasales al tiempo en el que se sella el contrario. Se debe de oprimir firmemente el envase con los dedos de forma simultánea a la inspiración y en algunos casos el procedimiento se deberá de repetir. La siguiente vía de las que les voy a platicar es sobre la vía oftálmica. Los principios científicos de esta vía es verificar el ambiente, conocer la acción del medicamento y verificar el estado del ojo. En cuanto a precauciones, debemos de verificar los 5 correctos. El ojo es un miembro delicado, debemos de tomar mucho en cuenta eso. Debemos evitar las molestias oculares, verificar las alergias medicamentosas, evitar también la presión del globo ocular y sobre todo verificar la caducidad del medicamento. Utilizar en esta vía será el medicamento, un poco de papel o pañuelo, guantes y la tarjeta del medicamento. Podemos colocar a nuestro paciente ya sea acostado o en Fowler, nada más que con la cabeza inclinada. Quítatelo. Le vamos a quitar en este caso los lentes. Vamos a pedir que abra el ojo o lo podemos ayudar a abrir el ojo y vamos a colocar el medicamento. En caso de que se derrame, vamos a colocar un poco de papel o con una posta. Y listo. Nuestra siguiente guía de administración es la vía óptica. Esta es una vía que se utiliza para los medicamentos prescritos para ser administrados en el oído. Los principios científicos de esta vía es de que las afecciones del oído producen dolor y esto aumenta la ansiedad del paciente. También el oído tiene 2 funciones fisiológicas un tanto fundamentales, que es el oído y el conservar el equilibrio. El ambiente, el húmedo, el caliente y el oscuro del oído favorece el desarrollo de microorganismos y la ley de la gravedad favorece el retorno del líquido dentro de los oídos. Así también, las precauciones que debemos de tomar en cuenta es de que hay que presionar suave y firmemente sobre el tracto auditivo varias veces, ya que se administra un medicamento un poco así.
Luego, cuando el medicamento está muy frío puede desencadenar episodios de vértigo, así que hay que tener mucho cuidado. No queremos tener alteraciones en el equilibrio de nuestros pacientes. Y debemos insertar una tonelada de algodón en el método del conducto durante unos 15 o 20 minutos para evitar algunos problemas con el medicamento. Los materiales a utilizar en esta ocasión sería nuestra tarjeta de medicamento, un hisopo para limpiar la parte externa del oído, un gotero, el medicamento, los guantes y un poco de algodón. Tenemos que tener a nuestro paciente en posición de Fowler y vamos a inclinar un poco su cabeza. Con el hisopo vamos a limpiar la parte externa del oído. Una vez que limpiamos, vamos a colocar el medicamento. Y ya que colocamos el medicamento, vamos a colocar una bolita de algodón durante 10 o 15 minutos. Bueno, pues la siguiente vía de la que les voy a hablar es la vía rectal, en la cual es la introducción del medicamento en el recto a través del ano. Cabe mencionar que es una vía rápida y no se da el metabolismo del primer paso. Los principios científicos de la vía rectal son las fisiológicas, que es la acción del medicamento, la disminución de la actividad física y cambio de ambiente, así como la fricción, reducen cuando está lubricada esta zona. Los farmacológicos es que en la vía rectal se tiene mayor absorción que en la oral, y los purgantes son medicamentos que se pueden producir efectos diarreicos. Algunas precauciones que hay que tomar es checar los 5 correctos, observar si hay signos de irritación o hemorragia rectal, verificar el control de esfínteres del paciente, el conocimiento previo del fármaco, y hay que evitar errores en la transcripción, importantísimo, así como cerciorarse de anotar todo en la hoja de enfermería. Los materiales a utilizar son guantes, pañuelos, nuestra tarjeta de medicamento. Igual tenemos que tener a la mano nuestra hoja de enfermería, un lubricante y el medicamento a aplicar. Bueno, pues en este caso el procedimiento a realizar es el siguiente. Para comenzar debemos de preparar el equipo, como se había mencionado anteriormente, lavado de manos y verificar los 5 correctos. Y la presentación, sobre todo, con el paciente. Hay que colocar al paciente en una posición cómoda, cubrirlo con una sábana, colocar guantes y separar los glúteos e introducir el fármaco cuidadosamente. Hay que evitar lastimar a nuestro paciente y debemos indicar a nuestro paciente que respire profundo. Pues la siguiente vía que les voy a hablar es la vía vaginal, que son medicamentos que se administran y actúan a nivel de la mucosa vaginal. Por esta vía se pueden administrar fármacos como jaleas, cremas, óvulos. Los principios científicos de la vía vaginal es que en la vagina se encuentran normalmente pocos gérmenes patógenos y muchos saprófitos. En el endocérvix y endometrio son normalmente estériles, y el conducto vaginal está parcialmente cerrado por una membrana, cual es el himen, aunque en algunos casos debemos recordar que puede romperse, y se puede romper por diferentes causas. El orificio vaginal se encuentra en el meato urinario y el esfínter anal. Algunas precauciones que hay que tomar en esta vía es de que se deben de evitar aplicación durante la menstruación. Hay que colocar a nuestro paciente en posición ginecológica, lavarse las manos, usar guantes e indicarle al paciente que no se levante de la técnica. Vamos a utilizar guantes, el equipo para baño genital, el medicamento y la tarjeta del medicamento. Pues en el procedimiento, como sabemos, debemos de lavarnos las manos, presentarnos con nuestro paciente y colocarnos los guantes. Debemos de proporcionar un ambiente privado a nuestro paciente. Con el dedo índice y pulgar hay que separar los labios mayores. Hay que introducir el óvulo con los dedos índice y medio de la mano derecha y colocar al paciente en decúbito dorsal con las piernas cruzadas. La última vía de las que les voy a hablar es de la vía inhalatoria. La vía inhalatoria sirve para introducir gases o líquidos volátiles en el aparato respiratorio. Esta es muy utilizada comúnmente para aplicar anestesia o en algunos casos de las personas que tienen asma. El tamaño de la partícula deberá de ser de 1 a 10 micrómetros.
y no tiene efecto de primer paso. Eso se puede hacer de dos formas, mediante nebulización, que en esta vía se tienen que administrar líquidos, recordando que como material se necesita una mascarilla, el fármaco y la tarjeta del fármaco. También en los aerosoles los tenemos en sólidos, que es comúnmente la que utilizan las personas con asma.